Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Luego de escuchar reclamos y propuestas de distintos sectores sociales, el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, anunció que el proyecto de construcción y gestión del aeródromo de Palmerola retornaría a esa instancia del Estado para su análisis y revisión. En declaraciones a medios locales, el gobernante aseveró que dichas instalaciones y las nuevas por erigir no pertenecen a determinada comunidad del país, sino que son patrimonio de la nación. En ese sentido, solicitó la revisión del contrato para permitir que se desarrolle el proyecto de Palmerola y permitir vuelos locales en el aeropuerto Toncontín. Hernández afirmó que los titulares de infraestructura y servicios públicos, el de finanzas y personeros de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada deben encontrar un punto de equilibrio para que ambas terminales operen de manera simultánea. Una decisión salomónica que atiende pedidos de segmentos económicos, políticos y sociales en medios locales y redes sociales alzaron la voz para impedir que la apertura de Palmerola signifique el cierre de Toncontín. Se debe investigar, profundizar y contar con distintos escenarios para el uso de Toncontín en vuelos locales, acotó Hernández, previo a partir de una cumbre en Europa. Sus declaraciones llevan calma a quienes se oponen no a la obra en sí, sino a cláusulas contenidas en la concesión, entre estas las que se encuentran algunas que inhabilitan los servicios de Toncontín y cánones calificados de onerosos para la economía del país. Las protestas han sido efectuadas por diputados y políticos del PAC y liberales, comerciantes, promotores turísticos y algunos empleados que laboran en Toncontín. La visión del mandatario es respaldada por otras voces de la sociedad que ven en la propuesta una ruptura con el esquema tradicional heredado de la época colonial española, en la que los servicios y estructuras se asentaban en el centro del casco urbano de la capital. El proyecto de concesión indica que el gobierno cuenta con 90 días para clausurar la actividad comercial de la pista capitalina y el compromiso de no abrir otro aeropuerto a menos de 100 kilómetros del nuevo complejo de navegación aérea. Situación en las actuales circunstancias tendría un efecto directo para cerrar actividades en la terminal aérea de la capital, la cual se ubica a 84 kilómetros de Palmerola. Uno de los puntos claves a considerar es el vencimiento de la concesión que ya tiene Interey por Toncontín, sostienen autoridades del Ejecutivo. El Congreso Nacional decidió el martes anterior suspender el debate legislativo para aprobar el contrato, en tanto se aclare el panorama de la pista capitalina. En el ámbito de la Cámara Legislativa se manejan fechas del mes de junio para reanudar el proceso de debate y aprobación de la concesión de Palmerola y rumbo que tomaría Toncontín. Para el foro La Entrevista les informó Ani Matamoros y Claudia Díaz. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarlos. Antes de irse hacia Europa, el presidente en una reunión con maquiladores ha dicho que se va a revisar el polémico caso del aeropuerto de Palmerola y Toncontín, allá por el 2006, 2007, por el 2008. Hubo la polémica cuando se pasó el accidente de Taca. El expresidente Zelaya decidió cerrar el aeropuerto, hizo un movimiento, Ricardo Álvarez encabezaba el movimiento porque era el alcalde de Tegucigalpa. Ayer dio declaraciones Ricardo y pues comenzó las diferencias. Uno le decía a Zelaya que abriera el aeropuerto, las encuestas en aquel momento decían que debía abrirlo, otros le decían que no. Al final se abrió de nuevo Toncontín. Ayer el presidente ha dicho, vamos a revisar el contrato. Tengo invitados aquí a mi extrema derecha, Rafael Virgilio Padilla, es vicepresidente del PAC y diputado por Francisco Morazán.
Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Otra vez en tu casa, celebrando la amistad que tenemos. Con Fernando, a pesar de ser rivales políticos, hemos logrado construir bastante empatía. Con Boris en la Cámara y con Francisco en el Congreso Nacional. Sí, don Fernando Anduray, secretario de Asuntos Políticos del partido. Fernando. Gracias, Raúl. Buenos días. Que Dios bendiga a Honduras en el nombre de Jesucristo y gracias a Él porque nos permitió abrir los ojos este día y disfrutar de este maravilloso día. Ojalá que sea productivo para todo el pueblo hondureño y para cada una de nuestras familias. Diputado Boris Espinal, del Pino, bienvenido. Muchas gracias. Un placer que esté aquí. Muy amable, Raúl, en tu programa tan visto, y sabemos que la audiencia que nos escucha está atento a este tema que tú has puesto en la palestra pública, y te agradecemos por la invitación. Bueno, sí, casualmente fue desde la semana pasada que abordamos este tema y luego se generó toda la polémica que hoy vamos a hablar. Diputado de Libre, Francisco Paz, bienvenido nuevamente, es un gusto que esté. Gracias, Raúl, siempre va a ser un gusto venir a compartir aquí con usted en este prestigiado programa. Y pues ojalá, como decía el compañero que nos antecedió, que lo que aquí hablemos pues sea tomado en cuenta y que sirva pues para crear consenso que tanto ocupa nuestra nación. Así que estamos anuentes a cualquier pregunta para bien del proyecto que vamos a abordar. El tema ha cambiado luego de que el presidente salió ayer a las gradas a decir de que Roberto Ordóñez Golfovich, ministro del INSEP, y Wilfredo Cerrato, de Finanzas, revisaran el contrato y vieron qué posibilidad existía de que opere Toncontín localmente y que opere Palmerola. Si La Ceiba tiene aeropuerto, Roatán tiene aeropuerto, se hizo una pista de aterrizaje en Gracias. A Mel Zelaya lo criticaron y voy a opinar como periodista porque hizo en el Aguacate una pista que ahora la utilizan, ya no siguen las críticas. En Copán se hizo otra pista, en Tela se acaba de inaugurar otra pista, en Choluteca se está haciendo una pista. Entonces decíamos que Toncontín tenía que tener una pista si es la capital del país. Pero eso cambia cuando el presidente dice ayer que le dice a estos dos funcionarios que revisen el contrato y vean la posibilidad. Inicio con Boris Espinal, ¿qué piensa de esto? Así es, yo ya inicio y analizo esto, que son realmente los sectores sociales los que han puesto en la palestra el no cierre de Toncontín, y esto lo celebramos porque nosotros desde el inicio, como PINU Socialdemócrata, fuimos los que alertamos sobre el cierre. Realmente cuando nosotros vimos que a los 90 días, una vez finalizado la construcción y la operación, se iba, decía en uno de sus incisos, que en el caso de incumplimiento, de no cumplimiento de los 90 días, a los 90 días, el pueblo hondureño, a través de la Secretaría de Finanzas, iba a cancelar más de $800,000 en forma mensual. Y esto implica casi 18 millones, y si lo sumamos en forma mensual, anual, el cálculo nos sale con lo que está en los 4 aeropuertos actualmente obteniendo el Estado de Honduras, que anda alrededor de 234 millones anuales. Y esto nos deja prácticamente sin una soberanía en los 4 aeropuertos, en el concesionamiento actual que funciona y que termina en el año 2020. Don Fernando Anduray, usted que es secretario del Partido Nacional, ¿qué habían platicado entre ustedes, secretario de la Comisión Política? Y no se enoja, Juan Diego. Raúl está platicando con un buen nacionalista, con un buen hondureño, pero también está platicando con un orgulloso capitalino. Yo nací en esta ciudad, la amo, quise ser alcalde y terminé de regidor con el Gordito Castellanos. Y nuestra posición siempre ha sido en defensa de los intereses del aeropuerto de Toncontín. Este canal me ha entrevistado en muchas oportunidades, incluso desde el propio aeropuerto de Toncontín, defendiendo la posición de la existencia de Toncontín. Hay un contrasentido de estar haciendo todas las
los aeródromos, le llaman, a nivel nacional, y que fuéramos a dejar a Tegucigalpa sin un aeropuerto. Es una cosa que no tiene sentido. Pero pues ya hay una decisión de revisión de este asunto. Creo que la decisión de no operar Toncontín es más una decisión de tipo financiero, que tiene que ver con este nuevo proyecto de Palmerola. Pero esas decisiones de tipo financiero no tienen por qué causarle un perjuicio social a la ciudad de Tegucigalpa, mucho menos siendo la capital. Perdón, sobre eso, esta mañana, como me toca levantarme bien temprano, estaba escuchando a Wilfredo hace rato, ministro de Finanzas, que él dice que el que ganó la licitación le da miedo que cuando esta fuera al Congreso se la cambiaron, y que por eso habían puesto esa cláusula de los $800,000 mensuales, que eso solo me acuerda de una máquina que está parada, como decir, que tuviéramos una cámara ella que no lo usáramos. Y esa máquina pagan más de $1 millón para los térmicos desde el tiempo del doctor Carlos Roberto Reina. Entonces, Wilfredo explicaba que los que ganaron la concesión era para blindar sus ganancias, su inversión. Es ganar para ellos. Claro. Entonces, el tema es que el perjuicio social que se le iba a provocar a Toncontín, a la ciudad de Tegucigalpa, es grande. Yo quiero decirle que a lo interno del Partido Nacional, creo que el 99.99% de los nacionalistas capitalinos estábamos en contra de que nos cerraran Toncontín. Y eso lo sabía el presidente. Pero la decisión de construir Palmerola es una decisión de tipo estratégico, político para el desarrollo del país, y en eso no hay ninguna discusión, que estamos totalmente de acuerdo con el presidente de la República. ¿Cómo va a quedar operando Toncontín? ¿Solo para vuelos nacionales o para vuelos regionales? Este es un asunto que se empieza a discutir hoy. Escuché ya al ministro Ordóñez anunciar que hoy al mediodía tendrán la primera reunión de un equipo, una fuerza de tarea, conformada por INSEP, por el Ministerio de Finanzas, el Congreso Nacional, el diputado Mario Pérez, hoy que va a estar ahí, van a estar representantes de la concesionaria y de todas las instituciones que puedan estar involucradas en este asunto del contrato. Fíjese que en medio de que el presidente atiende el clamor popular de no cerrar Toncontín, porque eso ya prácticamente es una decisión del presidente. Ahora no va a salir con que no pudo modificar el contrato. Aquí a nadie podemos engañar de que el contrato esté ya en piedra y que no se puede modificar, porque el perfeccionamiento de este tipo de contratos es con la aprobación del Congreso. Y mientras eso no se produzca, no hay obligaciones jurídicas del Estado. O sea, ayer la cosa ya cambió. O sea, ya, por supuesto. El presidente ya dijo, va a operar Toncontín. ¿Cuánto va a ser? Si regional para Centroamérica o solo vuelos nacionales, ese es otro asunto. Pero nace también de la discusión pública del tema la necesidad de la revisión de algunos otros asuntos en el tema del contrato. Yo creo que sí hay que justificarle al pueblo cada una de las decisiones económicas que están ahí. Ayer en diversos medios de comunicación se hablaba de 4 mangas contra 54 en Panamá o contra 30 en El Salvador, y hacían una serie de comparaciones que no estaban del todo ajustados a una realidad, porque las ampliaciones que están haciendo en el aeropuerto Comalapa de El Salvador y en el Tocumen de Panamá son ampliaciones a una infraestructura ya instalada, mientras que aquí hay que construir todo el aeropuerto, todas las instalaciones, servicios básicos y cuánta cosa se necesita. Pero hay que explicarlo razonablemente al pueblo, porque si no se hace de todos modos, aunque Toncontín sigue operando, la gente que está con intenciones de hacerle oposición al gobierno se va a agarrar de cualquier cosa de estas para seguir molestando por eso. En el fondo, Raúl, yo quiero rescatar algo. Al pueblo hondureño, por años, 20, 25 años, se le estuvo diciendo que los gringos habían invadido el territorio nacional y que violaban la soberanía nacional, porque con esa base de Palmerola
tomaron posesión del territorio de Honduras y que había que sacarlos. En todos los gobiernos hubo críticas, algunos que se autotildaron de izquierda, incluso hablaron de que ya en 6 meses sacaban a los gringos, y al final lo que plantearon fue expulsar a los gringos, y por eso fracasaron, porque lo que proponían era una confrontación. Hoy lo que tenemos es la construcción de una obra de desarrollo que forma parte de un corredor logístico que el pueblo hondureño va a tener para impulsar su desarrollo en los próximos años, y no es una confrontación con los norteamericanos. Palmerola le va a servir a los hondureños como los hondureños queríamos que nos sirviera. Eso es una muestra de la inteligencia política y de la visión estratégica de desarrollo que tiene el gobierno de la República y que no se va a detener. Siento que la empresa que ha ganado EMCO, creo que se llama, esta concesión, debe tener un negocio muy jugoso en las manos y que deberá hacer cualquier revisión y reducir algunas utilidades que parece que se ven ahí sobredimensionadas para que esto parezca más razonable al pueblo hondureño. Acordémonos que este es un proyecto que se ha estado revisando y organizando, estructurando a través de Coalianza, y Coalianza debe empezar a dar muestras de que tiene la conciencia del desarrollo nacional y que lo que se busca es el beneficio del pueblo hondureño y no que empresas extranjeras o consorcios extranjeros vengan a hacer todo tipo de ganancias en detrimento de la fortaleza económica del pueblo hondureño. Creo que este es un momento importantísimo en donde se demuestra que hay un presidente que está oyendo a la gente y que no se cierra. Esta apertura de Juan Orlando me parece que es importante porque es similar al tema de quitarle a la policía la depuración interna para hacerla desde afuera, al tema de meterla más, y en Honduras también, ahí también se escuchó otro clamor popular, y en este tema importante y tradicional, trascendental para el pueblo hondureño, también se oye al pueblo. Qué bueno por el gobierno que está escuchando el clamor popular, y ojalá pues que haya una respuesta muy pronta, en los próximos días, que esto no lo vayan a ir haciendo largo tampoco, ¿verdad? Porque del aeropuerto de Palmerola se necesita, por supuesto que se necesita. Sí, diputado Francisco Paz. Bien, Raúl. Escuchábamos atentamente a Fernando. Y bueno, nosotros como partido, yo quiero manifestar aquí enfáticamente que nosotros apoyamos la construcción del aeropuerto. Lo que estamos en contra es del contrato, tal cual se está manejando. Porque consideramos de que no es del todo transparente, o sea, no es posible que sometan al Pleno el querer aprobar un contrato cuando ni siquiera nos han dado, digamos, copia de ese contrato para estudiarlo con gente especializada en el tema y quererlo aprobar así de esa forma. Yo creo que no había ambiente y qué bueno que se tomó la decisión de suspender para estudiar. Y pues no concebíamos el hecho de dejar a la capital de la República desprovista de aeropuerto. Pues sabemos de que Toncontín, si bien es cierto, no reúne las condiciones, las especificaciones internacionales para un aeropuerto a la altura de una capital, pues, pero consideramos de que sí puede operar con ciertos ajustes, ¿va? Y eso es correcto. Hay que buscar la forma como los capitalinos pues tengan esa vía que es tan importante pues para atraer el turismo, atraer la inversión y muchas situaciones. Yo también quiero aclarar pues, y no sé si el presidente Zelaya estará monitoreando el foro, porque lo que nos decía que él nunca cerró el aeropuerto, pues eso fue un blow, que trascendió en los medios, como cuando ya estaba fraguando el golpe de Estado. Él nunca cerró, nos manifestó de que están los decretos que se redactaron y en ningún momento se cerró el aeropuerto. Entonces, lo bueno de esto, ¿sabe cuál es? De que el tiempo sigue dando la razón. O sea, Mel en su gobierno, él manifestó la necesidad de convertir a Palmerola en un aeropuerto internacional por las condiciones, pues, porque sabemos de que la pista de Toncontín tiene apenas 1.8 kilómetros. En cambio, la de Palmerola supera los 3 kilómetros. Entonces, estamos conscientes de la necesidad, pues, pero nos oponemos categóricamente al cierre del aeropuerto de Toncontín. Entonces, en ese tema de decir
de que el contrato no está de todo transparente, pues hay suficientes argumentos. Pues fíjese bien que la semana, hace 15 días, están los compañeros de Cámara, en donde se aprobó la exoneración de impuestos para el concesionario. Pues desde ahí están como amarrando un contrato. Pues o sea, estamos viendo de que están protegiendo. Pues hay que ver cuál es el negocio grande de dejar a la capital sin aeropuerto para favorecer a un grupo, a una concesionaria, que poco se sabe. Pues entonces hay que también preguntar dónde ha operado, qué está haciendo en otros países, quiénes son los socios, porque yo creo que el pueblo se merece pues que le dé la información pertinente, que se dé la información fidedigna, porque igual ni nosotros mismos sabemos pues con qué empresa, con qué concesionaria el Estado está entablando un negocio de esta envergadura. Pues estamos hablando de centavos. Y aparte nos manifestaba el presidente de que en su gobierno el costo de la inversión para operar Palmerola andaba alrededor de los 10 millones de dólares. Entonces vemos un incremento exorbitante, pues de 10 millones a 163 millones, entonces habrá que ver. Él nos manifestaba algo lógico, que dice que la pista en ese momento pues estaba de este lado. Entonces, en este momento está contemplándose la construcción detrás de la pista y eso ha permitido pues que los costos de inversión se dupliquen, pero nosotros creemos pues de que necesitamos más datos, más aclaraciones pertinentes sobre el tema y nosotros estamos en toda la disposición de apoyar siempre y cuando pues se le hagan ajustes, cambios a ese contrato, a esa concesión, pues de que cuando hablamos de concesión normalmente nosotros estamos, no sé si es que estamos predispuestos, pero normalmente en las concesiones siempre el Estado, el pueblo hondureño ha salido perdiendo, si no revisemos la historia. Pues entonces esos son puntos, Raúl, de que ojalá pues de que aquí abordemos de la manera más a una altura pues en que nos permita pues darle información correspondiente al pueblo. Diputado Rafael Virgilio. Bueno, Raúl, agradecerte otra vez, declararle a la opinión pública de que el Partido Anticorrupción se alegra de que el presidente de la República haya retrocedido en el sentido de revisar el contrato. Pero nosotros insistimos en que el contrato de concesión para operar el aeropuerto en Palmerola tiene graves vicios de corrupción. El Partido Anticorrupción persiste en su posición de improbar el contrato porque este contrato no satisface los requerimientos mínimos de transparencia. Te voy a explicar. El contrato, y aquí te voy a contradecir un poco a ti, Raúl, con todo respeto, no fue sometido a una licitación. En su momento ese contrato fue publicado para que llegaran los oferentes y solo llegó una persona, un proponente. Y la ley de contratación del Estado dice que cuando solo hay un proponente se declara desierta la licitación. Pero la ley de coalianza tiene unos arreglos para arreglarse con el único proponente. Esa es una práctica nociva, violadora de la Constitución de la República, que obliga que cuando hay un contrato de suministro, de compra-venta, de arrendamiento o de construcción, se someta a licitación pública. En Honduras, Raúl, ya tenemos una vieja práctica de atropellar la Constitución. Una preguntita. ¿En qué estás contradiciendo conmigo? Porque vos dijiste que fue licitado. No. Bueno, quiero seguir. El caso es que el contrato tiene vicios graves de corrupción y esa práctica o esa situación que sucedió con el contrato de Palmerola solo obedece a la presunción, y aclaro, subrayado y en negrita presunción, de que esto tenía un arreglo previo. Porque cuando hay un contrato tan jugoso, y utilizando las palabras de Fernando, si es un contrato jugoso, si es una operación atractiva, obviamente deberían haber muchos oferentes, muchas personas interesadas. Pero casualmente con un negocio de una envergadura de más de 4.000 millones de lempiras,
solo exista un proponente. Nosotros ya tenemos carrera en el ejercicio de la profesión del derecho con mi amigo Fernando, con Raúl, que es un gran periodista, y mis compañeros diputados, que saben que cuando hay un contrato tan jugoso, obviamente deben haber muchos oferentes, muchos interesados, muchos participantes, pero aquí no pasó eso. Y eso, sin ser juez, sin ser fiscal, nos hace sospechar. Por otra parte, la calificación de la empresa EMCO. Esta empresa nunca ha hecho un aeropuerto. Lo que ha hecho son bodegas. Y nosotros necesitamos constructoras confiables que garanticen efectivamente un profesionalismo y una expertise en la construcción de la obra, lo cual también nos hace sospechar a nosotros que puede haber ahí un arreglo. Eso hay que investigarlo. Pero como Honduras tiene una tragedia de degradación de instituciones, no se puede hacer. Porque el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, el Poder Judicial están sometidas a un solo mando, a una sola voluntad. Y eso es precisamente lo que queremos cambiar. Y no cambiarlo por cambiarlo, sino cambiarlo para que en Honduras deje de haber pobreza. Esta riqueza de Honduras se le estamos entregando a un oferente que seguramente tiene un arreglo, que está entendido con otros intereses. Y eso es el móvil, la causa, el motivo por el cual se creó el Partido Anticorrupción, y vamos a seguir en esta lucha. Finalmente, el contrato tiene ese gran problema que es por 163 millones de dólares. No es una cifra pequeña. 163 millones de dólares no los encontramos en la calle. Esos 163 millones van a servir para construir un aeropuerto de 4 mangas. Y en El Salvador se está haciendo un aeropuerto de 40 mangas. Los argumentos de Fernando no nos convencen. Tiene que haber ahí una investigación, y lo que debería ser es que una comisión de diputados, si se quiere hacer transparente, no únicamente de la bancada del Partido Nacional, sino de la bancada de oposición, se integren a la revisión de ese contrato. Porque si no, estamos hablando más de lo mismo. Vamos a sentir autoritarismo, vamos a sentir ocultamiento, vamos a sentir trampa. Y de Honduras se trata de hacerla transparente, para hacerla moderna, para hacerla respetable. Pero así como está la construcción del contrato, el diseño del contrato, las interioridades del contrato, no nos satisfacen y nos vamos a oponer. Sí, ya lo llamo. Ya lo llamo en un minuto. Entusiasmado, compañero. Ya voy a llamar, en un momento me van a llamar al honorable presidente del Tribunal Superior de Cuentas. Antes, el diputado Boris Espinal. Okay. Nosotros estamos de acuerdo con este paso que se ha dado de retroceder y hacer el análisis de la factibilidad de continuidad del aeropuerto Toncontín. Pero no solo debe caer ahí, hay que revisar, como todos los compañeros aquí están planteando, es de revisión del contrato, porque se está pasando del concesionario de prometer. Actualmente el concesionario de los 4 aeropuertos de Honduras está dando el 34.5% de todas las utilidades brutas que se generan en los 4 aeropuertos en nuestro país. Y en el caso del aeropuerto Palmerola, solo se va a recibir el 10% de parte de la empresa que va a ser concesionaria. Otro punto que nosotros hemos destacado también es que en el caso de nuestro país no se está dando el fortalecimiento institucional que debe de originar la no contratación de entes externos para que vengan a administrar nuestros recursos. ¿Por qué? Esta es una debilidad que hemos demostrado y que quedó demostrado con el primer contrato de concesionamiento que se le dio a la empresa Interairport,
que no vimos ninguna cláusula de fortalecimiento administrativo a la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil. ¿Por qué nosotros seguimos en este proceso del neoliberalismo, de seguir viendo que empresas privadas nos vengan a manejar y administrar nuestros, en este caso nuestro aeropuerto, los aeropuertos nacionales? Entonces, para nosotros, esta falta de fortalecimiento se radica en el mismo Estado al no fortalecer en esta cláusula de estas 500 páginas que lleva el contrato. Lo revisamos, lo vimos y no vimos este proceso de revisión. Entonces, no nos queda más de seguir con este tema y plantearnos que también hay que darle una profunda revisión, porque inicia con 600,000 pasajeros internacionales que va a recibir el 10% nuestro país si existen esos 600,000. Entre los 4 aeropuertos de nuestro país no suman, solo suman 500,000 pasajeros internacionales. Los otros 250 son pasajeros nacionales. Entonces, al no alcanzar esa suma de los 600,000, Honduras no recibe ningún 5 de parte del concesionario, porque deberá alcanzar esa meta de 600,000 en un solo aeropuerto. En un solo aeropuerto es difícil, porque si ustedes miran el análisis que nosotros hemos hecho, en los 4 aeropuertos solo sumamos hasta 500,000. Entonces, a saber hasta cuándo nuestro país va a seguir con estas pérdidas, no va a tener ningún 5 del concesionamiento del aeropuerto de Palmerola, porque no registramos estas cifras que se han señalado. Mire, yo creo que hay que tener cuidado en la discusión del tema, porque debemos conceptualizar lo que es un aeropuerto. Es una infraestructura básica del desarrollo nacional para garantizar el movimiento y el tráfico de personas y de mercaderías. Son medios de comunicación con el exterior y internamente. Pero si lo queremos ver como un negocio, entonces, ¿quién va a pagar el negocio? ¿A quién le vamos a sacar las utilidades? A los usuarios. Entonces yo creo que está bien que revisemos los patrones de ganancia del concesionario, que podría ser que estén un poco inflados, podrían tener justificaciones. En toda la construcción de ese contrato me imagino que intervinieron cualquier cantidad de financieros, profesionales de la economía y de las finanzas, que determinaron los riesgos de la inversión que va a hacer la concesionaria que haga estas cosas. Y esto es como cuando un banco nos presta dinero. ¿Nos sometemos a las condiciones del banco o no nos presta el dinero? Aquí está viniendo prácticamente el contratista con el dinero a decirnos: voy a invertir esto, pero necesito que me garanticen esto. Ahí es donde nosotros debemos tener la dignidad necesaria nacional para evitar que el pueblo hondureño sea ofendido en su dignidad y que nosotros podamos mostrarle al pueblo una negociación correcta. Pero al final no perdamos de vista que lo que estamos haciendo es construyendo y satisfaciendo una necesidad de comunicaciones del pueblo hondureño. No es un negocio en el que gane sea el Estado o el que gane nada más sea la empresa. Aquí debemos ganar todos, ganar primero el pueblo, porque satisfacemos la necesidad. Fíjese que, de comunicación, fíjese que las estadísticas que estaba escuchando estos días dicen que en Toncontín se mueve un promedio de 570,000 pasajeros anuales hacia el extranjero, y que el aeropuerto Villa Morales, ¿cómo se llama? La Mesa era antes, ¿verdad? Mueve 750,000 pasajeros aproximadamente. Es decir, San Pedro Sula está moviendo más gente que Tegucigalpa por cualquier cantidad de razones. Pero la infraestructura aeroportuaria allá es mejor y hay más líneas aéreas operando en San Pedro Sula que en Tegucigalpa. Ahora, cuando se abra Palmerola, se supone que debe crecer el flujo y el movimiento de pasajeros. Y ese crecimiento es
una mayor cantidad de dinero moviéndose en eso. Ahí hay una oportunidad financiera. Sin embargo, ahí creo que estaba contemplado el asunto de que los vuelos nacionales también se iban a mover en Palmerola. Ahora, con la decisión del presidente de dejar Toncontín abierto, no significa que no van a haber vuelos nacionales en Palmerola. Significa que Toncontín va a seguir operando. Y todo el dinero que de vuelos nacionales o regionales con que se mueva Toncontín, probablemente va a hacer una reducción en las probabilidades de ingreso que tenía Palmerola, el concesionario. Esa penalización, si no se llega a determinado número de pasajeros para que el gobierno pague 18 millones de lempiras mensuales, probablemente va a venir ahora el concesionario a decir, sí, pero es que ahora voy a ganar menos porque los pasajeros nacionales de Toncontín se van a quedar ahí, ya no van a ir a Palmerola. Esas son las discusiones de fondo que tenemos que ver que se van a dar en estos días. Lo importante en esto es que Palmerola se construya, porque es un puerto internacional. Ahorita que 4 mangas, que 10 mangas, que 20 mangas, yo creo que ahí le podemos meter 50 mangas a ese espacio sin problema. El problema es tener 50 mangas construidas para qué capacidad de movimiento de pasajeros, ¿verdad? Entonces, el asunto es que estamos construyendo una infraestructura de desarrollo nacional. Válidas todas las observaciones que ustedes hacen. A mí me parece correcto lo que está diciendo usted o lo que ha dicho Francisco. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es con que mi amigo Virgilio se me haya arruinado y ahora piensa exactamente igual que Narrala, que solo él tiene la solución para todo. Si seguimos la línea de oposición absoluta del PAC, entonces no se construye Palmerola, hay que esperar a que Narrala sea presidente para construirlo, porque solo él puede construirlo correctamente, porque todo lo que él ve, en lo que ve, es corrupción aquí, corrupción allá, corrupción allá, corrupción allá, corrupción allá, cero. Eso está mal hecho. ¿Qué significa? Tiren para atrás todo, se acabó la concesionaria EMCO, se acabó el contrato, nada, espérense a que Narrala llegue presidente para que pueda haber Palmerola. Mire, yo creo que no es así como se deben manejar las cosas, Virgilio. Mire, la gente de Libre haciendo observaciones y con todo respeto, y me parece que es correcto. Y eso no significa que estén de acuerdo con la corrupción, pero ya plantearon, están de acuerdo con que se construya Palmerola. La revisión del contrato, hay que hacer la revisión del contrato, pero lo que usted ha expuesto aquí es que ese contrato es leonino, no sirve y que empezó malo porque no se hizo la licitación como usted quiere que se haya hecho. Y que la ley de coalianza que usted dice que tiene esas facultades de poder trabajar con un solo oferente en caso de que no hayan más, ese es un arreglo político de sinvergüenzas políticos corruptos que hicieron esa ley. Entonces no hay contrato porque el contrato, esas leyes se hicieron con corrupción. Y mientras esté eso ahí, entonces que no haya contrato de Palmerola. Sí. Yo creo que no es correcto. Veamos cuáles son las cosas del contrato que le incomodan, hagan los planteamientos y que se discutan públicamente como lo estamos haciendo aquí esta mañana con otros compañeros. Sí, diputado Padilla, antes que usted le conteste a don Fernando Anduray, está el magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas con nosotros, don Miguel Mejía, que se quiere referir al tema y entiendo también algunas declaraciones que se han vertido sobre esto de los contratos. Don Miguel, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl, y un saludo a sus invitados. No es a referirme al tema, Raúl, sino que únicamente para, en vista de que el diputado Padilla mencionó el Tribunal Superior de Cuentas, solo quiero aclararle de que, o mejor dicho, recomendarle que lea nuevamente el artículo 222 de la Constitución de la República, donde dice que nosotros, el Tribunal, debemos obediencia únicamente a la Constitución y a las leyes, y que el Tribunal Superior de Cuentas, recordarle también, es un organismo auxiliar del Poder Legislativo, y que a este momento ni el actual ni el anterior presidente jamás llamaron al tribunal a dar una orden, porque nosotros no estamos obligados a acatar órdenes de ningún miembro de ningún poder del Estado, sino que a la Constitución de la República y a las leyes del país. Esa es mi intervención y esa es la aclaración que le quiero hacer yo al amigo Padilla. Muchas gracias, Raúl. Buenos días, el honorable magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Miguel Mejía. Solo permítame cumplir con los patrocinadores. Luego le doy la palabra y en un momento
los honorables diputados, el secretario de la Comisión Política del Partido Nacional, van a poderle preguntar al ministro de Finanzas que esté en la línea, Wilfredo Cerrato, para que conozcamos un poco más y se enriquezca este debate que estamos sosteniendo esta mañana. Volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Se le puede correr. Bien, vamos a continuar. Está con nosotros en la línea el ministro de Finanzas, pero voy a aprovechar para que aquí salgan de dudas los diputados. Y voy a empezar con Rafael. Sí, el pueblo hondureño, claro. Pero como usted está aquí, estamos discutiendo eso. El pueblo hondureño, ya voy a leer algunas cosas, nada más que por respeto al ministro tengo que darle participación. Pregúntele al ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, que está gentilmente en la línea, cuáles son las dudas del PAC. Porque hace poco el abogado Anduray dijo que para el PAC no hay que clausurar ese contrato, no hay que hacerlo hasta que Salvador Narrala sea presidente. ¿Cuáles son las dudas del PAC? Te voy a explicar, Raúl. En primer lugar, contestarle a don Miguel Mejía, un amigo de mi familia. Estoy de acuerdo en el artículo 222 de la Constitución. Sabemos que el Tribunal Superior de Cuentas está sometido al Poder Legislativo. Sin embargo, yo le quiero recordar a don Miguel, con todo respeto, que Honduras es de los países más corruptos del mundo. Y aunque yo tengo una gran estima personal con don Miguel, tengo una diferencia política, porque no estamos de acuerdo con la política del Tribunal Superior de Cuentas de laissez-faire, de dejar pasar. Honduras está hundida en la corrupción y el Tribunal Superior de Cuentas no es precisamente la institución ejemplo que tenga una política decidida de combate a la corrupción. Nosotros esperamos que a la cabeza de don Miguel Mejía, bajo su mando, el Tribunal Superior de Cuentas, en lo que le falta del periodo, dé luces de querer luchar contra la corrupción. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que el ministro nos aclare el hecho de que este contrato no fue sometido a licitación. Y yo quiero rechazar el dicho de Fernando, que dice que es un contrato leonino. Es peor que un contrato leonino. Es un contrato que sospechamos de corrupción. Y vuelvo a repetir que la causa de nuestro partido, no por jorobar a nadie, no por capricho, la causa, el motivo, la razón de ser de este esfuerzo es luchar contra la corrupción. Y a nosotros nos sorprende, no nos convencen los argumentos del oficialismo el hecho de que el aeropuerto cuesta 163 millones no de lempiras, de dólares. Y que con esos 163 millones únicamente se van a construir 4 mangas. Y en El Salvador, por las razones que sean, y estando construyendo sobre una vieja plataforma, van a construir 40 mangas. 10 veces más grande. El Partido Anticorrupción, de no tener argumentos que impulsen la transparencia de este contrato, aunque seamos una fuerza pequeña, aunque seamos solo 13 diputados, nos vamos a oponer por la dignidad de la patria. Ministro Wilfredo Cerrato, buenos días. ¿Aló? Adelante, ministro. Sí, muchísimas gracias, Raúl. Un saludo a todos los que le acompañan. Bueno, primero que todo, lástima que hoy amaneció cerrado Toncontín. Eso causa mucho problema para la gente porque iba a viajar, sus planes cambian, pero he visto más la gente preocupada, yo los invito a que se ocupen, de los que hablan que se pueden quedar sin trabajo. Lastimosamente hoy esa gente se les disminuyó el trabajo.
Ojalá y la gente que dice preocuparse por ellos vayan a colaborar, al menos con el día de hoy en sus pagos, ¿verdad? Yo quiero arrancar este tema porque uno siempre debe de hacerse el siguiente planteamiento. ¿Cuál es el objetivo de tal acción? El objetivo de operar Palmerola es uno, que se llama la seguridad de las personas. No es un tema financiero, no. Eso es un gran reto, ver cómo le busca uno salida a la factibilidad financiera de este proyecto. El objetivo principal es el tema de seguridad de las personas. Yo no quiero agarrar ese tema para hacer campaña de este proyecto, porque uno debe ser bien respetuoso con la gente que perdió un familiar o que tuvo la funesta experiencia de vivir ese accidente. Al representante del PAC, yo lo invito a que no alce la voz, ¿verdad? Generalmente uno levanta la voz cuando se va quedando sin argumentos, ¿verdad? Bien, Javier, si restablecemos la comunicación con el ministro, no sé por qué se cortó, no sé si estaba en un celular. Diputado. Bueno, nosotros hemos establecido algunos números de por qué Palmerola en este proceso de concesionamiento tiene el costo de servicio para vuelos internacionales para personas que salen del país en $65. En este proceso de oferta y demanda nos damos cuenta de que los otros aeropuertos, en el caso de San Pedro Sula y actualmente Tegucigalpa, tienen un costo de $36. Esto ha sido revisado y se ha sido incrementado. Nos hemos dado cuenta también que dentro del contrato, si el Congreso 3 semanas atrás no aprobaba el balance de dejar sin impuestos sobre de venta a todo lo que venía dentro del paquete de construcción, se le iba a alzar $3 más a las personas que salían del país, o sea que el costo al final iban a salir $68. Estos son los datos que nosotros como PINU Socialdemócrata nos llama la atención y pedimos que en esta revisión que está haciendo el ministro Cerrato y también el ministro Ordóñez, metan no solo la continuidad del aeropuerto Toncontín, sino que revisemos. Nosotros queremos revisar todos estos costos, porque en simple matemática la gente va a preferir ir a San Pedro Sula. Sí, lo está escuchando el ministro, ya está en la línea. Repítale la pregunta. Ministro, nosotros queremos saber el costo, porque sabemos que el anexo 14 de la OASI tiene repercusiones sobre este contrato, sobre todas las medidas de seguridad, todos los implantes que se deben administrar, pero también nosotros nos llama la atención en oferta y demanda, la gente va a salir, al cerrarse Toncontín a los vuelos internacionales, va a seguir prefiriendo ir a San Pedro Sula, donde el importe va a ser a $36, que al contrario en el aeropuerto de Palmerola, según el contrato, está a $65. Son cuestiones que nosotros como el PINU Socialdemócrata estamos impulsando en que no solo se revise la continuidad de Toncontín en los vuelos nacionales y regionales, sino que también en sus vuelos, en estos importes que trae el actual contrato de $65 en el canon de salida de los pasajeros que utilizan esta terminal, que van a utilizar Palmerola. Sí, gracias, diputado Boris Espinal. Diputado Francisco Paz, sus preguntas para el ministro. Sí, gracias, Raúl. Aprovechando que esté el ministro, yo creo que en el imaginario de nuestra población hay muchas preguntas. Pues, primero, a mí me llama poderosamente la atención por qué condicionar el canon. O sea, lo que va a percibir el Estado, ¿por qué condicionarlo? Solo si superamos los 600.000 viajeros internacionales es que el Estado empieza a percibir un ingreso. Yo creo que eso es inconcebible. Un canon no se puede negociar de esa forma. Interair, por ejemplo, entiendo que paga un 30% de eso. Entonces, ¿por qué en este contrato se considera un 10%, pero sí superamos una X cantidad, que son 600.000
pasajeros. Entonces, el pueblo necesita explicación. Nosotros como representantes del pueblo también exigimos esa explicación, esa aclaración en función de eso. Aquí a todas luces se ve que hay negocio, que se quiere favorecer a no sé, a qué sectores, a qué transnacional. Porque otra pregunta que el pueblo se hace, nos la hacen a nosotros. ¿Y por qué coalianza? ¿Por qué no hace el Estado este proyecto? O sea, y no nos vengan a decir de que no hay recursos. Si revisamos la tasa de seguridad, por ejemplo, se recaudan más de 2.000 millones y que no le dan cuenta a nadie. Entonces, no es que no tengamos capacidad, es que sentimos que no hay voluntad de hacer las cosas. Y también nos llama la atención pues, de que el gobierno hace 8 años salieron un montón de capitalinos a protestar porque se decía en los medios de que se iba a cerrar Toncontín y que los capitalinos... Ahora no había nadie, esa gente que anduvo protestando en ese momento. ¿Por qué? O sea, entonces, todo ese montón de cosas, o sea, y tampoco estamos de acuerdo, ahí vamos a discrepar con don Fernando, que cuando dice de que quien paga la música pide la canción, yo creo que no, porque aquí ya lo dijo Padilla, son más de 3.500 millones de lempiras, señores, y para esos 3.500 millones de lempiras necesitamos explicaciones correctas, precisas, en donde nos quede esa claridad y en la imaginario de la gente visualiza que aquí hay negocios grandes, pues, y no de miles de lempiras, de millones de lempiras. Y si hacemos comparación, quizás no son las mismas circunstancias, los mismos medios, pero valorar lo que se está haciendo en El Salvador y que aquí vamos a tener un aeropuerto de cuatro mangas, que si bien es cierto que quizás en este momento no tengamos el flujo de pasajeros para tener 40, 30 o 25 mangas habilitadas, pero uno tiene que pensar, yo creo que el Estado tiene que pensar y ser visionario, no ver lo que está pasando ahorita, sino que hacer una proyección a cuánto vamos a estar en 20 años, y vamos a necesitar 10, y vamos a necesitar 20 mangas, pero no ver solo hasta donde nos apunta la nariz. Yo creo que ese tipo de interrogantes, yo creo que el pueblo y nosotros las exigimos, y ya que esté el ministro, pues aprovechemos y que nos dé esas aclaraciones correspondientes, Raúl. Señor ministro. No entendí la pregunta al final porque habló de tasa de seguridad y otras cosas, pero bueno, al final voy a comentar sobre el tema. Interesante porque él dice gastemos más, que lo haga el gobierno, cobremos más canon y no aumentemos tarifa. Habría que preguntarle la fórmula porque es sencillo, los gastos tienen que ir en proporción a los ingresos. Pero bueno, voy a continuar con la exposición. Este es un tema de seguridad de las personas, no es un tema financiero. Me gustaría tocar este tema de El Salvador porque lo han hablado bastante desde la semana pasada. En Honduras antes, la gente que manejaba información era muy poderosa, pero con las redes eso ha cambiado mucho. Ustedes pueden entrar, cualquier persona puede entrar a la página de la Comisión Ejecutiva Portuaria de El Salvador y puede encontrar la información que yo tengo acá. Y yo les preguntaría a los que están ahí, ¿saben de cuánto es la inversión que se va a hacer en el proyecto Comalapa? No sé si alguien sabe. Bueno, no escuché nada. 492 millones de dólares. En relación al proyecto del Aeropuerto Internacional de Comalapa en El Salvador, este proyecto tiene una inversión diferencial de 492 millones de dólares. No 40, no 100, no 140 como el nuestro. Casi 4 veces, 492 millones. Y esto no es necesario que lo apunte, usted lo puede ver en la página de internet. Dice que tiene por objetivo la modernización del aeropuerto en 4 fases. 4 fases. Dice que hoy por hoy en El Salvador transitan 3.6 millones de pasajeros. ¿Cuántos transitan en Honduras? 1. Con esta inversión de 492 millones de dólares, esperan aumentar la capacidad a 6.6 millones de pasajeros. 6.6 veces más lo de Honduras. Dice que van a haber mejoras en estacionamientos, áreas verdes, calles aledañas, señalización, iluminación, salas de espera, nuevos estacionamientos para aeronaves. Y dice solo de las 4 velas o 4 mangas, las famosas 4 mangas. Solo este proyecto tiene un valor diferencial de 125 millones de dólares.
a pesar de que en el aeropuerto de Comalapa ya existe una infraestructura, ya existe una pista, ya existe una gran terminal, ya existe una torre de control, diferente a Palmerola, donde lo único que existe es una pista. ¿Aló? Estamos escuchando, Willy. Sí, perfecto, gracias. También decía, escuchaba yo, no lo escuché, perdón, voy a hacer la aclaración, no lo escuché, sino que es un reporte que me mandan de Relaciones Públicas de la Secretaría sobre una declaración de miembros del PAC. Dicen que la tarifa establecida en el contrato es del 27 y que se va a ampliar a 71. Me imagino que han leído el contrato y el contrato habla de 38.8 por pasajero. Las ofertas en este proceso de concurso público internacional abierto y transparente tenía un límite de 46.99 como tarifa, pero al tener una competencia, al final el ganador ofreció 38.8. O sea que no es ni 49 o 47 como dice el reporte de los medios, ni es 71. Yo le pregunto a don Virgilio, porque él habla mucho de los 142 millones de dólares de la inversión, si él conoce el detalle de la inversión, ¿verdad? Si no lo conoce, permítame un momentito, aquí hablar un poquito de detalle, porque lo amerita, pues, porque como que es de dividir 140 mil dólares entre 4 mangas y que nos sale 31 millones cada manga. No. Hay que hacer una carretera de acceso y comunicación con la C5, hay que hacer una adecuación de tramo carretero de Arumarela a La Paz, hay que construcción de nuevo vial perimetral, nuevo vallado perimetral, después el movimiento de las aeronaves, márgenes de pista, calles de rodadura, márgenes de las calles de rodadura, márgenes de la nueva calle, plataforma de estacionamiento de aeronaves, vial de servicio en plataforma, márgenes de plataforma, separador de hidrocarburos. En el área terminal, por la obra civil, el nuevo edificio, las mangas de embarque, la playa vehicular, la urbanización general del área, la validad de la zona urbanizada, el edificio de terminal de carga, edificios de oficinas, nueva planta de tratamiento de aguas, construcción y adecuación de zonas de abastecimiento de combustible y edificios. El equipamiento, sistemas comunes, relojes, antiincendios, cableados, equipos de operaciones aeroportuarias, equipos de security aeroportuaria. Equipamiento de navegación de área, equipamiento de WR, sistema de iluminación de aproximación completo de pista, grupo de electrógenos, y ahí hay un detalle. O sea que no es 140 entre 4 mangas y 31 millones vale cada manga. Aquí hay que hacer una terminal y sus obras alrededor, y hay que hacer el tema de la torre. La inversión, el privado va a poner 87 millones de dólares, el Estado se desembolsa 53.7 millones. Hagamos o no hagamos Palmerola, el Estado siempre va a desembolsar 53.7 millones. ¿Qué es eso? Una deuda contratada en gobiernos anteriores, que hoy el gobierno la paga, y nos pusimos creativos y con el liderazgo del presidente Hernández, en una visita a Panamá, una plática de 1 minuto, captó el interés del presidente Rajoy y después una visita oficial de España, logramos que España, esos 53.7 millones de dólares que le vamos a pagar de deuda, los devuelva y los invierte en este proyecto aeroportuario. Efectivo líquido que tendría que poner el gobierno son 22.8 millones de dólares, que básicamente es la compensación que se le daría al concesionario actual al dejar de operar la terminal de Toncontín antes de tiempo, que ya no es un hito, porque el presidente ayer dijo que nos pusiéramos mucho más creativos y le buscáramos la factibilidad del proyecto dejando Toncontín abierto. De nuevo, este no es un tema de modelo financiero, es un tema de seguridad de las personas. Yo como gobierno, a pesar de que mi responsabilidad es pagar las cuentas del Estado, prefiero obtener una disminución en el canon a que le aumenten las tarifas. Los números son sencillos. Yo solo saco cuánto es la inversión y pongo cuánto debo de cobrar para recuperar mi inversión. Si yo quisiera recuperar mi inversión, tengo que aumentar las tarifas, pero sería incorrecto, porque perdemos el propósito, otro de los propósitos de este nuevo proyecto, que es aumentar el tráfico de pasajeros
incrementar el turismo, y eso debe de hacerse cuidando la tarifa. Entonces, hemos puesto bien creativo. Las alianzas público-privadas es un arte de compartir riesgos entre el gobierno y el privado, de compartir la inversión entre el privado y el gobierno. Yo le contesto al último invitado, al que hizo la última pregunta. Yo prefiero, y siempre voy a recomendar, como los recursos son escasos, que el Estado invierta en aquellos proyectos que financieramente no son factibles, pero sí socialmente importantes. Yo prefiero atender demandas sociales u otras que a ponerme a invertir en un aeropuerto, cuando hoy el mundo lo que hace es, a través de las alianzas público-privadas, invitar a un privado que vaya a endeudarse él y que vaya a invertir acá, confiando en el país, con la rentabilidad del servicio que presta, pague la inversión. Este es un caso. En primer lugar, el propósito principal de operar Palmerola es un tema de seguridad de las personas, no es un tema financiero. Si el Estado quiere hacer la obra, deja de poner recursos en otros proyectos sociales de mucha mayor relevancia. Si el Estado quiere más cano, pues habrá que aumentar la tarifa, pero me parece a mí que no es lo correcto. Luego, sobre el contrato, se habla de varias cláusulas en plural, y hasta el momento se ha escuchado una, que es la de los $800,000. Bajo el escenario que Toncontín se cerraba, que ya no es el escenario, de nuevo lo repito, el presidente dio la instrucción ayer que nos pongamos muy creativos, pero bajo aquel escenario viene un privado y dice, yo tengo que poner $87 millones. Una parte la voy a poner de mi bolsa y otra parte voy a endeudarme. Generalmente por cada mentira la relación es 30-70. 30 lo pone el privado y 70 lo va a pedir prestado. Los bancos le van a decir, ok, Honduras está mejorando macroeconómicamente, fiscalmente está bien, política monetaria estable, la seguridad va mejorando. Perdón, es un país que crece arriba del promedio de Latinoamérica, está bien. ¿Cuál es el riesgo del proyecto? Bueno, el riesgo del proyecto es que si Toncontín opera, entonces Palmerola se volvió inviable, nadie va a ir allá. Entonces, tenemos que mejorar mucho en eso, y si don Virgilio siempre quiere una mejor Honduras, este es un punto muy importante. Los inversionistas siempre hablan de la duda o que les cambien las condiciones cuando ha pasado un proceso de casi un año, un poquito más de un año, donde han competido, donde han puesto fianzas, y que al final de lo acordado en ese proceso les vayan a cambiar las condiciones. Por eso es que pone esa cláusula de $800,000. ¿De dónde salen $800,000? Es la utilidad operativa es decir, antes del pago de intereses e impuestos, de operar Palmerola. Entonces ellos dicen, mira, yo voy a invertir dinero, ir a un banco a pedir prestado, pero asegúrame, por favor, que vas a cerrar tu contín. Y él se siente cómodo, y el banquero que le presta dinero se siente cómodo cuando mira esa cláusula que el gobierno dice, esta cláusula hay que respetarla, ¿verdad? Pero esta cláusula ya no va a existir, porque al dejar abierto Toncontín, esta cláusula se elimina. Yo sí quisiera, antes de otra pregunta, cerrar con lo que dijo don Fernando Honduray. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Lastimosamente hay gente que se creen que solo ellos son inteligentes, honestos, pero no. Aquí vemos otra generación de personas que le apostamos al país y tenemos hartas ganas de hacer las cosas bien. Si tiene alguna otra pregunta, Raúl, estoy atento. Ministro, por cuestión de tiempo, ministro, si quiere con gusto lo invito mañana. También podría venir don Roberto Ordoño y Colfovi si tiene tiempo el ministro. Y voy a invitar a otros diputados. Le voy a la pregunta, Padilla. Sí, yo quisiera preguntarle respetuosamente al ministro de que esa información que está dando no la puso a disposición de los diputados. ¿Por qué ahora vienen a dar una explicación cuando el momento adecuado es en la discusión del contrato? Y tengo otro reclamo, no para el ministro, sino para el sistema legislativo. La Constitución dice que se va a esto desarrollar en 3 debates, pero los debates, los primeros 2 no existen. Debate es debate, no es leer el contrato, no es leer el dictamen. Yo quiero una enérgica protesta porque nosotros en el Congreso invitamos a Mauricio Oliva,
invitamos a la junta directiva a debatir las cosas. Nosotros tenemos sospecha de que hay corrupción precisamente porque no entregan esos informes, precisamente porque no hay debates, aunque se rían Duray. Nosotros también hacemos un enérgico reclamo en voz alta porque el contrato no se entregó. ¿Y sabes qué, Raúl? El contrato tiene 500 páginas. No es fácil leer eso. Es más fácil leer el Quijote de la Mancha que leerse ese contrato. Entonces hay una irresponsabilidad en la manera de gobernar, y lo digo con respeto, aunque reconozco que se me suben los ánimos, pero se me suben los ánimos por el deseo de hacer las cosas mejor. Señor ministro, yo quiero decir algo, porque la confesión que hace Virgilio es grave. Han tildado de un acto de corrupción el contrato sin haberlo leído, no lo conocen. Te dije sospechas, yo nunca dije, tenemos sospechas, y la sospecha es que no hay licitación. Solo déjenme, no voy hay a despedir al ministro por cuestión de tiempo. Ministro. Sí. Y repítale lo del canon. Sí. Ministro, esta pregunta es importante. El canon, por ejemplo, Interairport le paga al Estado un 30%, un 34%. En este contrato se habla de un 10%, pero condicionado a que si el número de pasajeros supera los 600,000, entonces el Estado empieza a percibir en ese momento el 10%. ¿Por qué dejar supeditado un canon? Que eso debe ser prioritario, o sea, eso sí tiene que estar escrito en piedra y no lo vemos en ese contrato. Ministro. Ok, voy a empezar por esa última pregunta. De nuevo, como le explicaba, este no es un proyecto financiero. Yo puedo pedirle 33, que es lo que paga interés, pero le puedo pedir 50 al CANA. Pero si usted agarra un balance general, un estado de resultados y pone en la línea ingresos y pone en la línea gastos, y en la línea de gastos le agrega un canon mayor, usted va a ver que los gastos son mayores que los ingresos. Entonces usted te va a tener que decir, ok, entonces tengo que aumentar el precio para tener más ingresos. ¿Y cómo va a tener usted más ingresos? Aumentando la tarifa a la gente. Y eso estratégicamente no es. Entonces, como Estado, ¿verdad? Como ministro de Finanzas, yo propongo, bajemos canon a que aumentemos la tarifa de la gente, porque lo que queremos es promocionar el turismo y que haya más pasajeros. Con don Virgilio, yo me imagino que usted es apasionado y por eso levanta la voz. La información es pública. La información, el contrato, si usted dice que son 500 páginas, son más que 500 páginas, y por eso uno tiene que estar siempre bien atento a estos temas. En la página de base de datos de Coalianza, que sirve para poner toda la información en los procesos de concesión, eso es público. Usted pudo haber agarrado ese contrato y lo pudo haber leído. Lo que dice don Fernando Anduray es correcto. Qué tristeza que usted siempre tira la sospecha y la duda. Y aquí habemos gente que de nuevo le ponemos a hartas ganas a hacer este trabajo y usted se lleva de encuentro o pone la duda donde no hay. Cuando la gente vive de la crítica, se vuelve una persona tóxica e injusta y vuelve una sociedad inmóvil porque a todo el mundo le da miedo hacer algo por miedo a la crítica. Pero en mi caso no me da temor tomar decisiones porque siempre lo hago con un buen interés y escuchando a la gente. Siempre aprecio a la gente que me dice lo que no me pueda gustar escuchar. Y le recuerdo, usted está en el Congreso, que este contrato ya lleva 2 debates y solo falta un debate. No, nunca se ha debatido el contrato. El debate es discusión. Y en el Congreso Nacional no se ha discutido el contrato. Sí, ella lo explica. Solo gracias al ministro Wilfredo Cerrato. Ya me queda poco tiempo. Padilla, porque me queda poco tiempo. No, muchas gracias. Invitarlos. Ha sido un foro muy interesante. Nosotros seguimos sospechando de corrupción del contrato y vamos a seguir hasta que estemos convencidos de que es una operación transparente, correcta y decente. Diputado Francisco Paz de Libre. Bueno, igual, yo siento que fue muy provechoso el foro. Nosotros quisiéramos que se abrieran más aeropuertos en todos los departamentos y que generen turismo, que promuevan el desarrollo en cada rincón del territorio nacional, pero siempre nos quedan las dudas, no nos satisfizo mucho algunas de las respuestas del ministro, pero bueno, esto está en el tapete de discusión y ojalá que al final pues se tomen las decisiones más acertadas en favor de nuestra querida Honduras. Gracias, le agradezco al diputado Francisco Paz por su participación.
Don Fernando Anduray. Bueno, yo creo que el debate está abierto. Las dudas que se tienen fácilmente pueden o confirmarse o dilucidarse al leer el contrato. Una buena ganancia de este programa es que el ministro nos ha dicho dónde está el contrato para que todos los que quieran estudiarlo lo estudien. Que no es una cosa como la que dijo Narrala en una conferencia de prensa. Nos hemos dado cuenta, descubrimos corrupción. Como quien dice, por bajo le pasaron información a él de que habían cosas chuecas ahí. Yo creo que esa es una forma irresponsable de ver las cosas del país. Yo le acepto al ministro el tema de seguridad, es importantísimo para los viajeros, pero también es una enorme oportunidad de desarrollo para el país y también es un tema financiero. Aquí se cumplen todas esas cosas. Lo importante es que la decisión integral que se tome sea de beneficio para el pueblo hondureño. Le agradezco al ministro porque me ayudó a confirmar el asunto que decía yo. Si los costos están ahí, si de esto alguien va a pagar, ¿cómo lo van a pagar? ¿A quién se lo vamos a sacar? A los viajeros. Pero ya él ha dicho que en esto de los cánones hay un sacrificio por parte del Estado a efecto de que los costos no se trasladen directamente a los usuarios. Fíjese bien, si este proyecto lo desarrollamos en tiempo y empieza a operar, si el turismo mejora como está programado, no vamos a estar hablando de 1 millón de pasajeros en un año, vamos a estar hablando de mucho más y la necesidad de poner otras mangas, la necesidad de atender más empresas aéreas y más turistas aquí van a hacer que ese aeropuerto sea mucho más rentable. Decisión del gobierno de la República. Palmerola va, Palmerola se hace. Vamos a tener un nuevo aeropuerto y felizmente para los capitalinos, Toncontín se mantiene operando. Gracias. Gracias. Cerramos con el diputado Boris Espinal. Bueno, en primera instancia agradecerte, Raúl, la invitación y informar que al pueblo capitalino, que es el gran ganador para los vuelos nacionales, esperamos que también, como creativamente ha dicho el ministro hace rato, también sea para los vuelos regionales y reflexionar sobre, porque no ha desaparecido, por muy creatividad que sea, está señalado en el contrato esos $800,000 que si ustedes hacen la suma al final de los 12 meses equipara a los 34.5% que paga actualmente la concesionaria y que nos dejarían, esto sí, por el resto del contrato que tiene Interairport sin ninguna ganancia financiera para nuestro país. Para nosotros es puntual como Pino Socialdemócrata que se mantenga la apertura del aeropuerto Toncontín para vuelos nacionales y regionales en Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a los televidentes, a las personas que nos han escrito a las redes sociales. Disculpen que no leí sus mensajes debido al tiempo y también a las personas que nos llamaron, pero no podíamos. Estaba el ministro también participando, participó el presidente del Tribunal Superior de Cuentas y mis 4 distinguidos invitados. Es bueno, me parece, lo que ha dicho el presidente, que se va a abrir el aeropuerto de Toncontín para vuelos nacionales. Van a hacer una revisión del contrato el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, y el ministro de INSEP, Roberto Ordóñez Golfovich. Ojalá que la empresa que ha ganado esta concesión también vea cuál ha sido la posición de nosotros los hondureños. Ojalá que se haga lo más transparente, lo mejor para Honduras, para el desarrollo del país, como dijo el diputado Francisco Paz. Y yo siempre destaco de Roberto Suazo Córdoba, tal vez fue un gran error hacer el estadio. Pero si todos los presidentes fueran como Suazo Córdoba, que arreglaron todas las calles de su departamento, de su ciudad, tuviéramos más desarrollo. Eso es lo que ocupamos. Y que vivamos en paz. La discusión es válida, la polémica es válida, la oposición es válida, como también la posición de ser gobierno. Porque no es lo mismo ser gobierno que estar en la oposición. Una vez alguien me dijo, no te preocupes por ganar las elecciones, preocúpate por el día que hay que empezar a gobernar. Pasen buen día. Esto fue
La Entrevista con Raúl Valladares.